Romanos capítulo 7, versículo 1 al 25. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Haciéndole mantenimiento al templo de Dios. Segunda parte. ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el tabernáculo? Ahí está. Vamos a mirar el versículo 5. Versículo 5 de Romanos 7. Dice, versículo 5, Romanos 7. Dice, porque mientras estábamos en la cama, oígase bien, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Viendo y analizando esta primera parte, hemos mirado que pensar en la carne me hace estar bajo la ley. A ver, me explico un poco más, me desenvuelvo un poco más. ¿Para qué es la ley? Pues para poner en orden lo que está, ¿cierto? La ley es para eso. Si vemos que hay dos personas, una que está tranquilamente y otra que está buscando pleito, ¿a quién le llega la ley? Al que está buscando pleito, ¿cierto? Precisamente Dios nos está mostrando esto. ¿Para quién es la ley?
Entonces, vamos a mirar algo. ¿Qué es la ley? Vamos a analizar primero. Analicemos qué es la ley. La ley es una regla. Es una regla. Es una norma que se debe cumplir. No es decir que usted quiere, no. La ley es ley. Entonces, voy a parafrasear esto que el Señor me regalaba. La ley tiene el poder legal sobre la persona que incumple o incurre en alguna de las normas establecidas. Y por ello acarrea una disciplina o un castigo. En pocas palabras, no hay excusa de que es que yo no sabía. La ley fue dada para eso, para mostrarnos el pecado, lo mostraba ahí. Porque cuando no había ley, pues todo era bueno, porque no había una ley. Un ejemplo, donde un pueblo no tenga ley, todo el mundo hace lo que quiere, ¿cierto? Yo mato y ¿quién me va a meter a mí en la cárcel? Yo le pego, yo hago, ¿y quién? ¿Quién puede decir? Entonces por eso dice, hay un dicho muy popular que en algunos pueblos, especialmente los lejanos, allá los recónditos, la ley es personal. Sí, la ley es para el vivo, dicen otros. La ley es para el vivo. Entonces, nosotros, como hijos de Dios aquí en la tierra, debemos cumplir unas normas. Entonces, póngale cuidado a esto. Si la ley llega cuando yo estoy pensando en la carne, entonces yo ¿por qué sigo pensando en la carne? Si Dios dice en su palabra que ya mi gracia está derramada. Entonces, por eso es la meditación, para que la ley no lo persiga, para que la ley no lo acuse. Porque a veces nos acusa la mente, es porque estamos en ley, no estamos en gracia. Porque la persona que está en gracia, dice la palabra, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Entonces, la importancia de estar en la palabra, porque si yo no estoy en la palabra, Romanos lo dice en el capítulo 8, los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas, eso es ley, ahí llega la ley para ellos. Mas los que son del espíritu piensan en las cosas, entonces ya no llega la ley para ellos. Porque a ver, si yo estoy ahorita en estos momentos haciendo alguna X labor bien, sana, pues a mí no me van a mandar la policía. Un ejemplo, voy conduciendo y voy andando respetando todas las normas de tránsito, por seguridad llevo una cámara en el vehículo encendida, tengo todo al día, tecnomecánica y todo, y me para la policía. No hay problema, ¿cierto? Me para, me pide todo y me dice, ¿usted incurrió en algo? ¿En qué? Porque usted no parpadeó. Eso es como ilógico, ¿cierto? Porque no está dentro de las normas. A ver, si yo voy concentrado y no quiero parpadear, pues, ¿cierto? A no ser de que esté durmiendo con los ojos abiertos, porque hay gente que duerme con los ojos abiertos. Pero, óigase bien a esto, si yo no tengo nada que temer, no importa que venga esa autoridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy al día. Pero si yo estoy incumpliendo algo, un ejemplo, se me quedaron los papeles en la casa y el pase, ¿qué cree que empieza a sentir mi corazón? Ay, ¿cierto? Empieza a ponerse verde, amarillo, azul, fosforescente, y pues lógico que ahí ya lo detectan y le dicen, señor, ¿le pasa algo? Sople aquí. No, pero no me permite los documentos. Ay, señor agente. ¿Y qué cree que le dice él? Ay, señor amigo, lo siento, ¿cierto? Pero tengo que ponerle un comparendo, ¿sí o no? Entonces, ay, pero es que solamente por esta vez perdóneme. No, hay una norma, hay una ley. La quebrantaste, viene un castigo, viene una disciplina. Lo mismo pasa, por eso es que es necesario estar meditando la palabra. ¿Para qué? Para que a mí no se me queden los papeles, para que a mí no se me queden los papeles. Con eso, cuando yo vaya transitando, venga una autoridad espiritual
¿Sí me estoy haciendo entender en lo que hablo? Porque dice huéspedes espirituales, y justo yo la embarré, y como no traía los papeles, los pergaminos en mi mente, me dice, ¿y qué? ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a fluir de la mente? Lo que sobreabunda en el corazón, eso habla la boca. Entonces empezamos a decir cosas que no son. Entonces es cuando está la ley ahí. Entonces ya la ley dice, qué pena, pero tengo que disciplinarte, y por eso viene la corrección. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie, ¿cierto? Entonces, viendo esa parte, por eso es la ley. ¿Qué es ley? Una regla. ¿Qué es? Es una norma que se debe cumplir. Y no hay excusa de que es que yo no sabía. Ahora, la pregunta mía es, ¿para quién es la ley? Vaya rápidamente a Timoteo 1:8, versículo 9. Perdón, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Cómo dice? Pero sabemos que la ley, ¿cómo es? Es buena. Un policía de tránsito que esté vigilando las carreteras y uno lo ve y uno va bien, ¿cómo se cree uno? ¿Cómo se siente uno? Seguro, ¿cierto? Usted dice, no, eso está muy bien. ¿Se han visto los soldados cuando están en las calles y le hacen a uno así? ¿Cómo se siente uno? Seguro, eso es ley, ¿cierto? Pero, ¿por qué es buena esa ley? Porque yo nada debo, ¿cierto? Pero si a mí me estuvieran buscando la Interpol, ¿usted cree que yo veo un policía y qué pasa? Preocupación, angustia, ¿cierto? Pero vuelvo e insisto, si usted está en la palabra, venga la ley, ¿usted cómo la ve? ¿Qué dice Pablo? ¿Buena? ¿Buena? ¿Por qué? Porque yo no he infringido nada. Yo no he infringido nada. Entonces, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa como, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, óigase bien, sino ¿para quién? Para los transgresores, óigase bien, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas. Tremendo, ¿no? O sea, ¿para quiénes? Para aquellos que todavía tienen una mentalidad diciendo a lo bueno, malo, y diciendo que lo malo es bueno. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, ¿para quiénes fueron? ¿Para quién es ¿para quién es la ley? Para todos los que acabamos de leer. Entonces, el ser humano, por naturaleza o norma natural, es pecador, ¿cierto? Lo dice en el Salmo 51:5. ¿Sí lo han leído? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado, ¿cierto? Pero mire cómo lo corrobora Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Vamos a mirarlo. Romanos 5:12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, la naturaleza pecaminosa. 13. Pues antes, óigase bien, mire, antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí o no? Total. Por eso no podemos coger como excusa de que es que dése de cuenta que Abraham tuvo cuantas mujeres y no sé qué. Ojo que eso no es así, porque ahí todavía no había ley. La ley fue dada ¿en dónde? Con Moisés. Estamos hablando de 500 años casi después de Abraham y un poco más. Imagínense. Por eso en el Génesis vemos que sucedió lo de Sodoma, sucedió lo de Gomorra y toda esa cuestión, todo lo que pasó con Abraham, todo lo que pasó con quién, con Isaac, con Jacob. ¿Se acuerda que Jacob era un usurpador? Dios no lo juzgó. ¿Por qué? Porque no había una norma, no había una ley. Dios lo permitió en esa época. Pero después que viene Moisés,
pone las cosas en clara y dice ya no más. Hasta aquí llegó el recreo. Hasta aquí llega el momento donde los hombres quieren hacer lo que quieren. Ahora hay una norma, una ley. ¿Cuál? Empiezan los 10 mandamientos. No matarás, ¿no? ¿Cierto? Porque por eso es que Caín mató a Abel. Porque no había una ley. No había una ley. ¿Se acuerdan que Dios lo llamó a Caín? ¿Y qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? Él no dijo, por haberlo matado de una vez para el infierno. ¿Cierto que no? Pero ¿qué dijo el Señor? O sea, no colocando una ley, colocó un decreto. Óigase bien, una cosa es un decreto. Un decreto es diferente a una ley. Una ley es algo que ya se establece. Un decreto es momentáneo, pero que puede seguir. Un decreto. ¿Sí han escuchado que hay decretos que ya se han ido al piso? Ya abolieron tal decreto. ¿Por qué? Porque eso no era. Un decreto que fue dado fue: no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente. ¿Cómo se cambia ese decreto hoy en día? El que cree en Jesús, aunque esté muerto, ¿sí vio? Ya se cambió ese decreto. Pero la ley fue dada ¿para quién? Para los transgresores. Entonces, póngale cuidado, a este tiempo mucha gente dice que está en gracia y hacen lo que quieren. Y la gracia no es para hacer lo que yo quiero. La gracia es una cobertura que Dios me da para que yo cumpla la ley. O sea, vamos a mirar, ¿qué es gracia? Vamos a mirar, ¿qué es gracia? La gracia es un lugar de privilegios o posición que Dios da a quien mantiene y obedece la palabra de Dios. Otros dicen que la gracia es una belleza, sí, delante de Dios. Por eso es que Dios a nosotros nos ve hermosos aún estando pecadores. Dios siempre nos va a ver como Él miró a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos escudados en la sangre preciosa de Cristo. Entonces, eso es la gracia. El pensar en la palabra, que es la palabra de Dios, la palabra espíritu, me hace estar en la gracia de Dios. Entonces miren las dos cosas. Si yo pienso en la carne, ¿qué llega a mi vida? ¿Qué llega? Si yo pienso en la carne, aparte de que llega muerte, ¿qué llega? La ley. Si yo estoy pensando y meditando su palabra, ¿qué llega a mi vida? La gracia, la vida. Y la gracia no es para que yo haga lo que quiera. La gracia me da la cobertura y el poder para obedecer a Dios. Por eso la pregunta mía es: muchos que nos congregamos no obedecemos. Hacemos cosas externas, pero internamente estamos huecos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en ley. O sea, nos está persiguiendo. Que si en ese momento llegara nuestro último suspiro, la ley es la que nos va a acusar. Y nos va a decir, y uno va a decir, no, pero es que ya Cristo murió, yo creía en Jesús. Sí, creía, pero no hacía. Y por eso es que vino ley a tu vida. Por eso viene juicio. Y es lo que llamamos hoy en día personas con las mentes cauterizadas, cautivas. Hay una ley. Y la única manera de que esa ley se aparte de mí es estando bajo cobertura de alguien con autoridad. En este caso, ¿quién es? Dios, la palabra. Entonces póngale cuidado a esto. Si yo físicamente quebranto una de las normas X aquí en la tierra, y justo, un ejemplo, me toca ir a pagar cárcel porque quebranté una de las normas, vino la policía, que es la ley, y me llevó a la cárcel. ¿Qué pasa si hay alguien que, por decir algo, yo no conozco, pero es el, llamémoslo así, ¿qué digo yo? Ejemplo, vamos a poner, es el presidente de la República. Y sabe que yo he sido muy buena gente, sabe que de pronto yo cometí ese error, pero que estoy verdaderamente arrepentido. ¿Qué cree que hace ese presidente? Trata de mediar, ¿cierto? Ante
la ley, ante la justicia. ¿Y qué pasa? Suele suceder que puedo salir absuelto, ¿sí o no? O me dan de pronto casa por cárcel. Un ejemplo, ¿cierto? Porque hay algo a mi favor, hay algo que me ayuda en ese caso. ¿Cómo no será la palabra en nuestras vidas hoy aquí en la tierra? Si yo estoy quebrantando la ley, pero rápidamente me vuelvo a Dios y empiezo a meditar su palabra, ¿qué viene? Gracia, porque Dios fue el que dio la ley y se la dio a Moisés. Y Él es el único que puede modificar y decir, de ahí sales, yo te libro. Por eso el salmista David dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener miedo. Por eso es que él falló, quizás muchas veces falló por propósito de Dios, pero también porque él por un tiempo descuidó la ley. Sí, él descuidó la ley. Él tenía que estar ¿en dónde? Enfrente en batalla. ¿Dónde se quedó? Acampando, disfrutando de lo hermoso que era su reino. Y sucedió lo que sucedió. Entonces, mirando esa parte, gracia es un lugar de privilegios y posición que Dios nos da a todos aquellos que mantenemos la palabra y la obedecemos y sobre todo la ponemos en práctica. Ahora, mire el versículo 14 de Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es ¿cómo? Mas yo soy vendido ¿a qué? Ahí está la clave, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que, ay, tremendo, mire lo que sigue diciendo. Y si lo que no quiero, ¿qué dice? Apruebo que la ley es buena. Siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. ¿Se acuerdan que hablábamos de la cizaña y el trigo? Ahí está la clave. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, en pocas palabras, esto siempre le va a pedir alimento. Esto le va a pedir alimento. ¿Por qué? Porque la manera de que este cuerpo deje de pedir alimento, o sea, físico, todo lo carnal, es cuando se muere. O sea, cuando ya no tiene más vida su cuerpo, ahí ya qué, él no va a pedir placer, no va a pedir un carro, no. Pero ahí es donde vamos a mirar algo. Ahí es donde vamos a mirar algo. Pablo, lo leíamos al principio y está por allá en Efesios, pero no me quiero adelantar. ¿Se acuerda que el domingo mirábamos acerca de que Dios pedía una ofrenda en específico y especialmente oro, plata, bronce o cobre? ¿Cierto? Mirábamos que el atleta para ser coronado debe correr ¿cómo? Legítimamente. ¿Qué será eso de legítimamente? O sea, recto, con una norma, con una formación. Por eso quiero que volvamos a mirar eso. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y vamos a leerlo hasta el 27. Póngale cuidado a esto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva ¿qué? El premio. Corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, de todo ¿qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir ¿qué? Una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál será esa corona? Espere, no le vaya a mover de ahí. ¿Cuál será esa corona? Corona es sinónimo de, ¿sinónimo o antónimo? Bueno, no sé, de premio, ¿cierto? Premio. Corona es premio. ¿Cuál será ese premio? Por usted correr. Pues la gracia es algo inmerecido, dice la palabra, dicen
muchos que estudian acerca de la gracia dicen favor inmerecido, ¿cierto? Entonces dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Siguiente. Así que yo de esta manera, óigase bien a esto, corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, en pocas palabras, no es afuera, es acá. Póngale cuidado a lo que sigue diciendo el 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice yo mismo, no otros. ¿Se acuerda que lo miramos el domingo? Yo mismo puedo ser eliminado. No es que el otro me dijo a mí algo y ya se me salió la piedra y por eso quedé descalificado. No, soy yo. ¿Por qué? Porque en mí, dice la palabra, lo miramos, está el querer hacer la voluntad de Dios. Dentro de mí, acá en el espíritu. Pero encuentro otra ley, dice Pablo. ¿En dónde? En mi cuerpo, en mis miembros, que no lo quiere hacer. Entonces la lucha es conmigo mismo. Entonces, ya para finalizar, porque si estamos en la ley hay condenación, pero si estamos en la gracia hay libertad, pero no una libertad cualquiera, no una paz cualquiera, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y es una libertad para mantenernos en Cristo. Por eso, Padre, en esta noche alzaré mis ojos a esos montes que es tu palabra. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Pues Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué nos libra de eso? Porque estamos en su palabra. Al estar en su palabra no hay condenación, no hay esa ley que nos persiga y que nos detenga en nuestro transcurrir. Por eso, Padre, tu palabra nos enseña que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado de alguna u otra manera y aún inclusive lo seguimos haciendo. Pero, Padre, tú nos dejaste algo muy bien en claro, que el que aún si cayere 7 veces, tu palabra dice, aún 70 veces 7 se debe levantar. Por eso, Padre de la gloria, tú que todo lo haces, tú que eres el alfa, tú que eres la omega, tú que eres el principio y el fin, tú que conoces el final de los tiempos y tú que sabes todo lo que hay en mi mente, que aún todavía no comprendo, te doy gracias, Señor. Porque como Pablo lo había dicho en Efesios capítulo 4, Efesios 4 versículo 17, decía él: esto pues digo y requiero, ¿en quién? En el Señor, no en los hombres. Que ya no ¿qué? Como los otros que andan en dónde? ¿En dónde? Eso es clave. Ahí es donde me detengo un momento. La vanidad de la mente. ¿Qué será esa vanidad? Es algo que no tiene valor. Mirábamos el domingo que el fiel soldado no se enreda. No se enreda. Hoy las cosas no le salieron como usted quería. No se enrede ahí. ¿Para qué se enreda? Para angustiarse. ¿Será que con enredarse va a solucionar usted algo? ¿Cierto que no podemos hacer nada?
Nosotros no somos magos. ¿Somos qué? Hijos. ¿De quién? De Dios. Y como ser hijos de Dios es obedecer la palabra, Él nos da una palabra y Él nos dice: manténgase ahí, o si no va a venir ley a tu vida. Él nos ha dicho: medita de día y de noche, y no se apartará de día y de noche este libro. ¿Cierto? Nos lo dijo en Josué. Pero la humanidad se sigue enredando en los negocios de la vida. Por un momento eche un vistazo usted hacia la humanidad, que es lo que está pasando hoy en día. Cada día más afán, cada día más angustia, cada día más hambre. Pero todo ¿por qué? Porque el hombre quiere solucionarlo a su manera. Y no se debe solucionar así. Tenemos un Dios. ¿Él lo hace todo? Claro. Miren lo que dice el versículo siguiente. Dice el 18: teniendo que ajenos a qué, a la vida de Dios. Tremendo. Por la ignorancia que hay en ellos. Ay, tremendo, ¿cierto? Dureza. Cuando una persona escogida con las manos en la masa o haciendo algún daño, viene la policía, lo aprende y lo llevan a cierto lugar, ¿cierto? Muchas veces ese lugar, ¿cómo es? Oscuro. ¿Qué más? Frío. ¿Qué más? Tenebroso, sucio, ¿cierto? ¿Cómo será cuando viene la ley de Dios y nos dice: tú fallaste, te vas para el calabozo? ¿Cómo quedas? Mariatado. Y usted queriendo supuestamente es que hacer las cosas. No, es que yo puedo, es que yo puedo. Vanidad. Porque no se humilla. Usted no puede. Eso es lo que quiere Dios delante de Él, toda la humanidad, que el pueblo se humille. Nunca vamos a poder sin Él. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué sigue mostrando? ¿Qué sigue mostrando? Miren lo que dice el versículo 19. Los cuales, habiendo perdido toda ¿qué? ¡Wow! Se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así que el que habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿cómo? ¿Cierto? Tremendo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Que está viciado. ¿Conforme a qué? Las concupiscencias y todos esos deseos engañosos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? En el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué más? Y vestidos del hombre nuevo, que es creado según qué. En justicia, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Dios ha hablado muy claramente. Dios ha hablado muy claramente en esta noche. Y nos presentamos delante de ti, Señor. Porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Dios. Lo único que nos acerca a la gracia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy ha sido muy corto y muy sustancioso. Pero si usted sigue pensando en la carne, enredándose en los negocios de la vida, ¿qué va a venir a su vida? Ley, 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 ley. Porque se dé cuenta
Dice la palabra que todos vamos a ser juzgados. Eso no es de que ya nosotros somos cristianos, ya no nos juzgan. No, sí. O nos juzga la ley o nos juzga la gracia. ¿Usted quién quiere que lo juzgue? Porque es que la ley, usted la embarra. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Ese momento que vivió Job nos enseña a estos tiempos. ¿Qué vivió Job? Dice que el diablo habló con Dios y le dijo: quítele y vas a ver que en tu propia cara va a maldecir. ¿Cierto? Algo así parafraseado. Y Dios, como en ese momento no había ley, óigase bien a eso, no había ley. Entonces, como no había ley, Dios lo único que hizo fue tomar cartas en el asunto. Pero entre comillas, en ese momento, ¿quién era la ley? Pues hoy la ley es dada por Dios y la estipuló con un solo fin: de que el hombre vuelva al Padre, reconozca que falló, reconozca que pecó, reconozca y diga: Señor, estoy en un calabozo, necesito un abogado. Yo, ¿quién será ese abogado? ¿Quién será ese abogado? Dice la palabra que Él está intercediendo ante el Padre, porque todos los días pecamos. No hay día que no pequemos. O alce la mano aquí el que diga: ya tengo alas. Yo compré alitas barbecue, pero para comérmelas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos dejó la palabra, iglesia. Por eso no se desprenda del Salmo 23, no se desprenda del Salmo 91, del 51, del 127, del 121, de Efesios. No se desprenda. ¿Sabe por qué? Porque ese es tu abogado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, o sea, los que están diciéndole a Él: Señor, fallé, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Y de pronto que salió, y ya no va a ser como el hombre Job, que se iba a hacer sacrificios porque sus hijos no sabían qué estaban haciendo. No, ahora usted va a decir: he aquí herencia de Jehová. Que se va para el ejército, que se va para allí, que se va para allá. Herencia de Jehová. Es mi hija, es mi hijo. Por eso la importancia de la meditación, porque ya Dios lo había diseñado. Envío mi palabra a un remanente pequeño que me quiera creer. Por eso nos vamos a presentar hoy delante de Dios y vamos a cantar este último himno ya para cerrar en esta noche. Si tú te lo sabes, cántalo con todo tu corazón sin mirar a nadie. Si tú no lo sabes, ahí está en la pantalla. Hoy nos presentamos delante de ti, diciéndote: Señor, aquí estamos. Que donde quieras y como quieras, yo quiero hacer tu santa voluntad. Por eso no me despego de tu salmo, no me despego de tus proverbios, porque eso trae gracia a mi vida y me aparta de la ley. Oh Santo, me presentaré delante de ti.
y esperaré en tu salvación, dígalo, en tu salvación. Vamos a proclamar diciendo: te obedeceré en mi corazón. Vamos a decir: te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estamos delante. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.